en tercera persona, pero la esencia está ahí de este abuelo. Cambiamos nombres, cambiamos un poquito el ambiente para que nosotros pudiéramos entenderlo, ¿verdad? La forma de concebir esta pequeña enseñanza que les compartimos el día de hoy, hermanito. Iniciamos con Colli Leoncio Ostotzin, Iwan y el Chiquiscacali, ¿no? Y el Chiquiscacali, como su casita, como su caja. Él es el abuelo Leoncio, es un abuelo que se dedicó precisamente, claro, esta no es su fotografía, es una representación de que el abuelo, precisamente, él trabajó con esta energía. Y una de sus frases que él utiliza para convertirse en ese Tlaloc y en esa águila, porque en este octavo señor del día, el señor del día es Tlaloc, su regente águila, que es el Cuautli, y nuevamente su regente es Tlaloc, dos veces Tlaloc, hay que tenerlo presente, Tlaloc, águila, ¿sí? Y viene este pequeño relato que necesito darle un poco la caracterización. Él trabaja con esta frase, Nochi nikpati, Nochi nikishmati, Nochi nikpia. Bueno, perdonen ustedes todo esto, ojalá nos deje trabajar. Vamos a seguir. Bien, les decía yo, esta es una de las frases que él maneja al abuelo, en donde dice, todo lo sé, todo lo conozco, todo lo tengo, todo está conmigo, lo más hermoso de la naturaleza. Y eso es precisamente ser Tlaloc, ser el fertilizador, ser el licor que bebe la tierra. Nocolwan él trabaja en estos dos mundos, justamente en el trabajo de este plano existencial y está conectado con sus ancestros. Acuérdense que nuestros ancestros son nuestras vidas pasadas, son las vidas que vivimos en algún momento, ¿sí? Pero también nuestros abuelos, el papá de nuestro papá, si es que nos llegamos a llevar bien con ellos. Pues bien, dice, no colwan, no nemelis panoca. No colwan son mis abuelos, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Pero no nemelis panocan quiere decir mis ancestros, mis vidas pasadas. Y que el abuelito lo maneja en el sincretismo religioso como ánimas del purgatorio. Él siempre se encomienda con ellos y ellos lo protegen. Dentro de este círculo en el que estoy, siempre manejan eso. Xiconcelicase con Paslahuiloli at Xocot Tlaxcali. Reciban una vela, agua, fruto, tortilla. Para que nosotros trabajemos con nuestros ancestros, dar las ánimas, las energías que todavía no han encontrado la luz, vamos a darle a nosotros agua, siempre vamos a poner un jarrito de agua, un vasito de agua, una tortilla
Bien, hermanitos, entonces les decía, él precisamente trabajaba con esta energía, ¿sí? Él trabajaba con esta energía con los abuelos. Y de eso trata el cuento. El cuento inicia así. Él era uno de los hombres que siempre vivía fertilizando a todos. Jamás decía no lo sé. Un día, el abuelo sale de su casa y va caminando hacia el campo donde iba a reunir todas sus plantitas de medicina, sus semillitas de medicina, la cáscara de los árboles de medicina, las rocas de medicina, las flores medicina. En sí él era un hombre medicina. Caminaba todos los días, colectaba todas esas herramientas para curar, como les llamaba él. Y entonces se encuentra en el camino a, a uno de sus compadres, cargando su ayatito, de este ayate, ¿no? Venía bien cargado y le dice, oyes, compadrito Leo, ¿por qué no te compras un burrito para que no cargues mucho? No es necesario que cargues. Bien, hermanitos, esperemos que no nos falla y se nos está trayendo, ¿verdad? Bien, les decía del abuelo, le dice, oye, ¿y por qué no te compras un burrito? Es más, mira, tan solo por ser mi compadre, te voy a regalar un burrito. Y le dice él, el abuelo, yo te agradezco infinitamente, mi compadre. En verdad, de todo corazón te lo agradezco. Pero, ¿sabes? Este que me ves cargando con mi ayatito acá apenas voy paso a paso avanzando, esa es la ofrenda que tengo que dar por ir a traer estas vidas, por ir a traer estas energías. Y mi cuerpo tiene que pagar mi caminar. Y dice, no te entiendo, compadre.
no te entiendo, yo te quiero facilitar la vida. Y le dice, precisamente lo que yo no quiero es que tú no me facilites la vida. Yo necesito caminar sobre este sendero, ¿no? Dice, pero si es que te puedes caer, sí, pero me volveré a levantar. El hecho que llegó a su casa, las hierbitas empezó a secarlos al sol, él le llama recargarlos con la energía del sol y la sabiduría, porque agarraba sus plantitas, les empezaba a platicar. Pero curioso que agarraba ciertas plantitas, no los secaba al sol, los secaba en una olla grande, oscura, que los metía adentro y lo tapaba, ¿no? Y como todo curioso, estaba su nieto y le decía, oiga, abuelo, ¿por qué algunas hierbas los pones al sol, algunos los metes en esta olla oscura? ¿Qué caso tiene? No se va a secar. Entonces él le decía, es que hay plantitas que vamos a seleccionar y los vamos a trabajar para ofrendarles a las energías que viven en la oscuridad. Ese va a ser su alimento. Y este que está al sol, necesitamos para energías que gustan alimentarse de la luz. Le dice, bueno, pero no son simples plantas, ni simples hojas, ni simples cáscaras de plantas, de árboles, no son, son vidas, ¿no? Entonces, abuelo, no te entiendo. Dice, mira, todo esto que yo voy a traer, todo esto que yo cargo, justo al momento de cargarlo, lo vengo cargando, la energía se viene adhiriendo a mí, ¿no? Todas esas plantitas que yo traigo empoderan mi cuerpo. Mi cuerpo es precisamente es este. Y el chiquiscali, ¿qué es y el chiquiscali? Es precisamente mi cajita de energía. Dice, y este cuerpo es una caja de energía. Al momento de cargarlo, se vienen adhiriendo un poco a mí, me vienen empoderando. Y al llegar aquí, yo no tan solo les voy a dar de comer a las energías de la luz ni de la oscuridad. Y con esto no quiere decir que los de la oscuridad son malos, ni los de las energías del sol, de la luz, son totalmente buenos. No, están en armonía. Le dice, bueno, abuelo, te entendí un poco. Dice, no pasa nada. El hecho es que él siempre va casa por casa y lleva un sobrecito de estas plantas, los preparados, secos, y les dice, les traigo un poquito de esto. Quémelo en la noche, antes de dormir, quémelo al amanecer y viviremos en armonía. Él iba de casa en casa, todos los días alimentaba la parte espiritual. Pero lo que él tenía también es que siempre que iba les decía, Shipaltontli, era la frase que les daba, Shipaltontli, Tlahtolteotzi, era su frase, Shipaltontli, Tlahtolteotzi. Le decía, a mi hijito te doy estas plantitas, Shipaltontli, Tlahtolteotzi, Tlazocamati. Y ya les daba todos los días, era su frase. Hasta que un día uno de los niños, que era muy curioso, le dice, abuelito, ¿por qué me dices Shipaltonsi, el goloso travieso? Dice, lo que te estoy diciendo es que tú seas ese goloso travieso. No, pero ¿por qué, abuelo? Mira, si tú eres un goloso travieso, siempre vas a querer aprender esto y vas a empezar a volar en tu mente, a ser creativo. Bueno, no le dijo con esas palabras, claro, ¿verdad? Pues que es en náhuatl. Entonces, la intención era esa, despertar la curiosidad de algunos otros que quieran volar, que le pregunten, oye, es abuelo,
hasta desde que nos empiezas a dar esta medicina, no nos enfermamos, vivimos en armonía como familia, sí tenemos discusiones, pero siempre vivimos tranquilos, en paz, ¿sí? Y una de las cosas de esto, el abuelito, perdón, todos los días les llevaba eso. Hasta que un día, ese mismo niño le dice, abuelo, yo también te quiero dar un regalo. Dice, sí, ¿en serio? Le dice, sí, abuelito, te regalo mi perrito. Es, este perrito, ¿sabe cómo lo llamé? Le dice, ¿cómo, mijito? Chipal Tontli. El goloso travieso. Dice, porque así es Chipal Tontli, ¿no? Y entonces, este abuelo dice, qué bonito nombre, dice, mijito. Pues me lo llevo, ¿no? Entonces ya era su compañía del abuelito. Iban a traer medicina y le gritaba cuando se perdía en el monte, Chipal Tontli, ¿no? Y llegaba él. Entonces, el abuelito lo empezaron a llamar Ostotzi. ¿Qué es Ostotzi? Un zorro, el honorable zorro, porque precisamente él representaba el zorro. Cuando se necesitaba algo, alguna medicina, parece, decían los del pueblo, parece que olía, llegaba justo. No, pues alguien está enfermo, llegaba, traigo esta medicina. ¿Y cómo supo, abuelo? Bueno, dices que es que yo sé cómo, ¿no? Entonces, siempre lo acompañaba este perrito, el Chipaltón. Este Xipaltontli, todos lo conocían, donde lo encontraban. Xipaltontli, Xipaltontli, ¿no? El goloso travieso. Era la palabra clave, ¿no? Nomás gritaban Xipaltontli y el abuelo se alegraba. Dice, a mí me están diciendo Xipaltontli. Y todos los días les daba una frase, un consejo. Por ejemplo, Xiyolpaki, sé feliz de corazón, en verdad. Shipakanemi, vive feliz. Pero le preguntaban, abuelo, ¿tú vives en una chocita? ¿Tú no usas ropa buena? Tus guaraches ya los remendaste creo que miles de veces y te hemos regalado muchos guaraches. ¿Por qué no te los pones? Dice él, es que con estos guarachitos me siento más cómodo. Esos guaraches nuevos me lastiman mis pies. Inclusive a veces caminaba descalzo. Le dicen, abuelo, pues, ¿te puedes lastimar? Dice, no, soy feliz caminando, soy feliz volando. ¿Cuándo has visto a un águila que necesita comprarse traje caro? ¿Cuándo han visto a un águila que necesite comer siempre? ¿Es en serio? Le dicen, abuelo, usted a veces no come, ¿no? Y no me da hambre. Y míreme, me siento fuerte. Y le dicen, ¿qué come usted, abuelo? Miel. Pero la gente pensando pues esa miel, ¿no? De abeja. Pues él cosechaba miel, igual regalaba miel cuando había la posibilidad. Pero lo que hace, lo que la gente jamás se preguntó, que cuando él decía miel, precisamente él se alimentaba del amor que le daban, porque no tenía familia, nunca tuvo familia, se dedicó a ayudar y ahora ya tenía el amor de Chipaltón. En ese caminar llega un día y le dice una jovencita, abuelo, usted bien sabe que yo lo quiero, pero me gustaría aprender de usted. Dice, uff, lo he logrado. Y él bailaba, brincaba, estaba de vuelta, dice, lo he logrado. Así que, ¿por qué, abuelo? Todos sentimos respeto hacia usted. Sí, pero tú eres la única valiente que me lo ha dicho de frente, que me diga, lo estimamos y lo queremos. Yo por tiempo, por años, he estado esperando este regalo que tú me das.
Y entonces le dice, ¿y qué quieres aprender, hija mía? Ser como usted. Y quiero ser un Xipaltontli. Claro, mijita, claro. Y empezó a enseñarles. La misma muchachita le empezó a decir a todo el pueblo, oiga, el abuelo, el abuelo necesita palabras de ánimo. El abuelo necesitamos ayudarle. El abuelo necesitamos darle de nuestra comida, invitarle a nuestra mesa. No nos hemos puesto a pensar que él también necesita el calor de una familia. Dice, tienes toda la razón. Y entonces, desde ese día, llegaba el abuelo, decía, mijitos, Xipaltontli. Y le decían, Xipaltontli, Tlachtolteotzi. O sea que la palabra Xipaltontli es la palabra poderosa de una energía sagrada. Y ese eres tú, cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que llegaba, lo sentaban en la mesa. Abuelo, siéntese, por favor. No, 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 es que, por favor, háganos el honor de sentarte en nuestra mesa. Y lo sentaba, y comían, y convivían. Ya había algo muy importante, hermanito, que cada vez que llegaba a sentarse con una familia, él comía. Pasaba en la otra casa de la otra familia, él comía. El hecho de que terminaba de ir a dejar todos estos sus cometidos, comía. Y entonces, nuevamente la gente dice, oye, este abuelo, ¿qué le pasa? Si dice que no comía, ahora lo come todo. Son 40 familias y come 40 veces. Ahí viene la duda nuevamente. Y le dicen, abuelo, pero ¿cómo le hace usted? Pues usted está flaquito. Le dice, yo como por aquellos, por aquellos que no tienen comida. Yo como, bebo lo que ustedes me dan por aquellos que sufren de alimento. Y dice, ¿por qué, abuelo? Acuérdense, yo soy y el chiqui, Cali, yo solo soy un, una cajita en donde puedo yo llevar esto y enviarle la comida de manera energética. Para los que alguna vez les dice, han intencionado, intencionen esta comida que yo como para aquella gente que necesite comer. Y le dice, ¿pero por qué hace usted eso, abuelo? Bueno, porque cuando yo necesitaba comer, alguien comía por mí y esos nutrientes, esa energía me llegaba a mi cuerpo y no me daba hambre. Y todos, ¿no? Abuelo, ¿por qué? ¿Por qué usted vive así? ¿Y por qué nos da siempre todo sin pedir nada a cambio? Le dice, mijitos, es que mi misión en este mundo es enseñarles a hacer el sustento, enseñarles a vivir en esta vida. Pasaron los días y curioso, él, a propósito, en la entrada había una cruz. Siempre pasaba y prendía una vela y les decía, he aquí su luz, mis abuelos, he aquí su luz, donde me hispanocan las ánimas del purgatorio. Y les daba una plegaria. Todos los días, todos los días. Y le dice, ¿y por qué hace usted ese abuelo? Dice, es que yo no ando solo, hijos. El Chipaltontli, el perrito, él sí los puede ver. Cuando ustedes vean, me vean, o vean a Chipaltontli y mire a algún lugar y mueve la colita, saluden a las energías que están ahí. Son las energías pasadas y ellos los van a proteger.
E inclusive, cuando ustedes me ven cargando con cosas muy pesadas, no las siento pesadas. Ellos me ayudan. Sí, ¿cómo? Sí, ellos están también aquí con nosotros. Dice, pero no los vemos, no los van a ver ustedes, pero están en ustedes. Todos los días el abuelo empezó a compartir toda su palabra. Ya esto nos invita, hermanitos, a que nosotros empecemos a trabajar con esta energía. Que nos, que el día de hoy que iniciamos con el tonali, chicome o celo, el 7 o celotito, hagamos esa introspección, hermanos. Pero esa introspección que sea en los diferentes ámbitos en nuestra vida. Verifiquemos. Recuerden que Ocelot es un nahual de Tezcatlipoca, la energía interna. Tengamos esa paciencia de autoanalizar qué, qué tanto de sustento estamos dando a los demás. Ojo, vamos a encontrar hermanitos que no entienden este trabajo. Vamos a encontrar quienes nos van a tachar. Estás bien loco. Pero no perdemos nada. Comprender una velita en nuestro altarcito y decirles, no nemilispanocan mis vidas pasadas, no coluan, no coneguan mis hijos, mis papás, ¿no? Nombrarlos. Les ofrendo esta vela especialmente para ustedes. Una vela o dos velitas, hermanito. Ellos nos traerán la sabiduría y nos traerán la protección. ¿Sí? Se los aseguro. Siempre caminarán con nosotros. Termino diciendo las últimas palabras que compartió el abuelito. Dijo, y hagan que esto pueda replicarse. El día que a mí me lo compartió, entendí en que cuando yo me vaya a algún lugar, siempre tendré que llevar algo. Él es el que, de él nos enseñan en el círculo de él, del abuelo, de que dice, lleva tú tu ofrenda cargando, lleva tú las energías que te dan, porque esas mismas energías entran en tu cuerpo, te enseñan a ser compartidos. La plantita te da su cáscara, el arbolito te da sus hojitas para curar. Y entonces, ¿por qué no te atreves a dar lo que tienes? ¿Sí? ¿Por qué no te atreves a dar tu palabra? ¿Por qué no eres compartido con tus hermanos? Al ser compartido, encontrarás espacios donde serás bienvenido, donde te digan, qué bueno que llegó, ¿no? Hermanitos, justo esto les pido que pudiéramos entender la palabra Xipaltontli. Seamos ese goloso, travieso, insaciable, ¿no? Ese travieso, insaciable de conocimiento, de amor, pero no nada más de recibir, de darlo, de realmente decir, hermano, te quiero, te estimo, te honro, te respeto, no te venero, ¿eh? Venerar es que el otro es superior. Honrar es, te honro con mi palabra. Si yo te digo que te ayudaré, yo te ayudaré. Si te digo que te amo, porque en verdad siento ese amor. Eso es honrar. Honrar con lo que yo digo. ¿Sí? Ser claro. Pues justamente, aquí ya vamos a ir un poquito más rápido, porque ahorita les voy a hacer, vamos a hacer un ejercicio en donde algunos compañeros que quisieran compartirnos su palabra, nos darán una anécdota justo de lo que hace. Yo sé que todos en algún día, en algún momento de nuestra vida, hemos sido como
el abuelito Leonchi, ¿no? Hemos sido como él, se los aseguro. A veces inconscientemente lo hacemos o lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Pero qué mejor que nosotros podamos compartir eso. Hermanito, ese fue el maestro. Hermanito, esperamos que pronto se restablezca su señal. Sí, aquí espera. Sí, hermano. Hola, saludos de Colombia, Alexander. Me llamó mucho la atención cuando el maestro estaba diciendo que el compartir del mayor era compartir sabiduría y decía que habría que honrar en la noche y en la mañana. Casi siempre las limpias de la casa se hacen acá frecuentemente con limón, regando limón, bueno, y colocando un incienso. Podría ser cualquiera, me gustaría saber cuáles utilizan allá en México. Aquí, hermanito, utilizamos copal, pero hay diferentes también inciensos, pero el que más se usa, el que más usamos nosotros es el copal. También hay mirra, entre otros que ya son agregados o son compuestos, pues. También se usan algunas hierbitas como el romero, entre otras hierbitas que se le pone también al sahumador, pero lo que más se usa es el copal. Se dice que el copal es la esencia, es
es el espíritu que conecta a nuestra energía con con las energías grandes. Eso es lo que yo le puedo decir, hermanito Alexander. Si hay Perfecto. alguien, si hay alguien más que pueda comentar, adelante. Buenas noches, hermano. Este, Sí, también yo utilizo cuando voy al monte cualquier tipo de florecitas, pétalos, pericón, todas las plantitas que recolecto del monte las seco y las hago saumerio y se pueden hacer ataditos y se pueden prender en las mañanas o en las noches o a cualquier hora cuando tengas tú alguna ceremonita o tengas alguna intención o algún pedimenta. Entonces, pues yo utilizo, sí es muy personal a veces todo, pero sí hay algunas bases, ¿no? Como el copal que dice el hermanito. Sí se usa, también utilizamos, hay palo santo, a veces lo muelo, a veces para quitar todas esas, malas energías cuando se acaba de terminar un temazcal o se prende el pericón o cualquier cosa, hermanito. Entonces sí, sí, casi todo lo natural, pues yo lo utilizo como saumerio, pero como base, como dice también el copal, también el locotito. Cuando no hay otra cosa, voy al monte solo, pues una ramita prendida de pino o cualquier cosita te sirve como saumerio para hacer tu ceremonita en el monte, las piedritas para cantar. Hay muchas formas y pues esa es una, hermano, entonces lo que les quería compartir. Sí, hermanito, efectivamente los ataditos son muy efectivos y sí, pues le podemos poner de varias plantitas aromáticas y la verdad sí es un alivio con esos ataditos también y duran bastantito. Hay que hacerlos, hay que tenerlos ahí. Sí, hermanito Tlazocamati. Gracias, Camate. Las Ocamate, hermanitos. Disculpen, pero tengo ese tema es muy importante porque prácticamente la luz de la alborada y la luz del amanecer es muy fuerte y generan una energía y contraste con, con la energía que se conecta y que limpia, ¿no? Que saca. Usualmente se hace acá antes de salir el sol, tipo, o una hora antes de salir, casi como cuando va a amanecer. Pareciera que esa energía es muy fuerte en ese momento. ¿A qué hora en las mañanas lo utilizan allá en México? Hermanito, es que en México para sahumar no tenemos una hora precisa. Se puede sahumar a cualquier hora. Lo que sí es que no se hace en la madrugada. Ajá. En la madrugada cuando se abren portales, no se hace. Pero para hacer una limpia, una sahumada, casi siempre es en la mañana y en la tarde. Ah, ok. Los maestros sabrán por qué. Eso debe ser por los usos de los meridianos. Me llama mucho la atención porque en Perú son muy parecidos a nosotros, pero debe ser por una posición del sol y también por los canales de apertura. Excelente.
Y al parecer el Temachtiani no tiene acceso al internet. Nos acaba de mandar un mensaje en el grupo, manitos. ¿Cree que ya no regresa, hermanos? Pues podemos esperar un poco y si Sí, alguien hay quiere que esperar, comentar algo, hay que esperar un Este, poquito. a veces hay mientras que, alguien que tenga algo que comentarnos, algo bonito, así como el les voy a maestro. comentar les voy a comentar algo, hermanos. Bueno, no sé si sea bonito, pero es una experiencia, ¿cómo se llama? Personal. El día que fue la energía del perrito, un día antes, un día antes, yo andaba un poco desconectadito, pues, andaban haciendo actividades y todas esas. Digo, desconectadito en el de la energía, los tenía presentes, pero se me pasó y me fui a dormir. Entonces, un día anterior, al día siguiente terminaba la energía a las 6:45, 6:42 o 6:45. Bueno, eso ya después ya lo procesé porque me fui a dormir y quisiera si alguien puede dar su opinión porque este, soñé con un perro, pero no era un perro que llevaba una persona joven de entre 28 y 30 años, ¿no? 32, 33, joven, o sea, se veía joven, con vida, y llevaba un perro blanco, pero no era un perro normal, era un perro de los pitbull, así, pero era grandecito, y lo llevaba suelto, y yo le dije que por qué no lo educaba bien para que no espantara a la gente, porque se veía muy, bueno, de por sí esos perros se ven muy, así como medios agresivos, ¿no? Y luego se quedaba viendo así muy retador y todo eso, y le decía, ¿por qué no lo entrenas para que vaya a tu lado? Y así no espanta a la gente. Y resulta que me acerqué, dice, no te acerques porque ese muerde. Entonces le acerqué mi mano y no le di la palma, sino le di la otra parte, ¿verdad? Y lo acaricié. Y de repente, así como son los sueños, ¿no? Así, imprevistos, aparece un río en forma de, así zigzagueante, ¿no? Ancho, de forma de culebra, azul y muy, muy blanco y muy transparente. Y le digo, no tengas miedo, pero le digo, aviéntate como yo, pero yo al aventarme sentí miedo, pero a la vez como yo le quería dar Valor. esa confianza al animalito, ya este, se aventó y total nadamos y salió. Entonces al salir los dos, el animalito empezó a lamer mi rostro. Y recuerdo que le quise dar como una interpretación y a veces, no sé si alguien quiere opinar algo acerca de eso. Me gustaría, digo, darle alguna sentido, ¿no? A mi sueño. Tlazo Camati, no inicie. Alguien de los hermanitos que quiera comentar. Fíjense que bueno, fíjense, bueno, yo me voy a aventar, yo lo que yo Hermano, sí, adelante. ¿hacia dónde iba el río? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Lo encontré de frente a mí, del lado izquierdo, o sea, no zigzagueando así. Yo cuando me aventé, apareció enfrente de mí, del lado como más del lado izquierdo, pero iba como en formas, no tan zigzagueantes, sino con sus curvas Cuando usted y se avienta, se fue hacia la izquierda. y profundo. Caí al Sí, centro, sí, 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 sí. yo caí al centro. Sí. Agua limpia, agua turbia. No, no era agua azul, clara y cristalina, y muy tranquila, pero sí era profunda. Tranquila. Qué bonito sueño. No, no, Eh, y déjame El, decir, yo el sí, perro lo interpreto como los ancestros.
Sí, Cuando es de color blanco, lo interpreto como conocimiento, como tlamatilistli. A veces el agua cristalina, yo lo interpreto como lágrimas, pero ahora sí que cada quien, ¿verdad? sí, ajá, sí. Yo le comparto mi punto de Gracias. vista. Pues mira, El río, junto con el perro, lo primero que me llegó a la mente fue el primer estado del Mictlán, la primera parte, y donde son dos ríos y un perro nos ayuda a cruzar. Usualmente el perro debe ser de color café, porque el perro blanco, pues a veces no le gusta meterse porque se ensucia. Y el perro negro, como es oscuridad, pues lo perdemos de vista. Entonces el perrito siempre van a ser los ancestros. sí, Le preguntaba hacia dónde iba el río, si cuando usted se avienta si iba para la izquierda o para la derecha. más hacia yo pienso que se inclinó como hacia la izquierda. Sí, yo cuando veo que se va hacia la derecha, pues las cosas suceden de manera agradable. Cuando los sueños se van hacia la izquierda, suceden cosas desagradablemente. Por decir, yo quiero perder peso, una forma agradable, pues pierdo la llantita y me pongo bien mamá Dolores. Y si me voy para el lado izquierdo a perder peso, pierdo una pierna. En ambos casos, mi sueño de perder peso se cumple, pero hay Sí, maneras. sí, sí, sí. También le quería compartir eso. Yo es como yo veo los sueños. Sí. Apenas yo tuve un sueño repetido, Otra vez. exactamente el mismo sueño se repitió. Voy a llamar Y eso mañana a ver para, si me pueden y atender. eso para mí significa Osvaldo. ¿Para cuándo te como dieron la como otra un cita? presagio fuerte. Oh, Bueno, ahorita la cita está en octubre, vamos a ver. Y, Fíjese que, sí, escucho. y cuando es un sueño muy vivido, pues puede ser una proyección de lo que vivimos en el día a día. Sí. Si hay por ahí algún color azul en el sueño, yo lo veo como presagio a futuro. Sí, el agua es que era así el agua. El agua era Como, transparente, blanca como de encima, pero al fondo era azul. Haz que de cuenta como, que era como blanca cristalina, pero era azul abajo, no arriba, como, o sea, no totalmente azul arriba, pero sí era azul abajo. como la Como el agua Huasteca. del Caribe, hermanito, como el agua del Caribe, así es el mar allá en el Caribe, se ve blanquita así de cerca, blanca, pero ya un poquito alejada se ve de un azul Azul. muy bonito. Sí, y era profundo porque dije, pues yo trataba de dar esa fuerza al perrito para que tuviera confianza en el ser humano, me aventé. Y sí, al final yo cuando toqué el agua me espanté, pero yo me acordé que tenía que dar esa confianza y continué, ya salimos los dos así como el perrito a sacudirnos y a ponernos felices. En el primer Mictlán, en el primer inframundo, son dos ríos los que hay que cruzar. Y son los ríos de la conciencia. Y hay que cruzar con conciencia las dos partes. El primer río es el de cuando uno está despierto, el tonal. El segundo río es cuando uno está dormido, el nahual. Si usted se aventó en la conciencia y el perrito le ayudó, Sí. pues creo que Hay, me gusta. hay algo antes de esto, se lo voy a pasar porque hay algo antes de esto, algo que a mí me espantó, pero no supe manejarlo. Antes de esto, como 2 días atrás o 3, pues estaba uno a dormir, ¿verdad? Yo siempre me pongo una protección porque siempre, cuando me pongo protección en el ombligo, me la dejo una obsidiana, este, me da, en sueños, y al otro día los interpreto, pero en esta ocasión, quedándome dormido fue una luz
así, ahora sí que se iluminó todo el cuarto, todo, todo. Y yo estaba arriba viéndome. Esto fue antes de que sucediera este sueño del río. Entonces, cuando sucedió esto de que yo me vi arriba de mí con toda esa luz, no, pues me espanté. Dije, no, empecé con todas las lecciones y todo lo que uno aprende. Dice, ¿qué estoy haciendo acá? No, no, me voy a regresar porque mi casa está sola. No quiero que alguien, pero fue rápido. No quiero que nadie entre y tengo que estar ahí, tengo que prepararme porque sí me espanté y cuando regresé así fue como cuando absorbe algo así otra vez la luz, ¿no? Y hacia adentro otra vez y me desperté, dije, ay, no, no, sí me espanté. Y ya luego como a los 3 días sucedió este sueño. Sí, así estuvo. Sí, bueno, compañero, me acuerdo que mi abuelita era partera y curandera en el pueblo y era náhuatl, mi abuelita. Y así, y la interpretación de los sueños. Recuerdo que nos decía que cuando cruzábamos un río o un barranco y el agua era sucia, era un presagio de enfermedad y de algo negativo, ¿no? Pero si el agua era blanca y cristalina, era significado de salud y fortaleza espiritual. Así era la predicción de mi abuela en los sueños sobre el agua. Ese es mi comentario, hermanos. Eso sí, muy bien. Bueno, Sí, yo pues, también, lo que a mí se me viene también a la mente es que el personaje del perrito puede ser un gran amigo o alguien a quien uno quiere, a quien uno, pues sí, necesita a veces de sus palabras, de su cuidado. Y yo también siento que ahí el perrito también puede ser algún amigo, alguna persona muy allegada a usted que posiblemente necesitaba una compañía, una palabra, un saludo, porque pues acuérdense que decimos que el perrito pues es uno de los animales más allegados al hombre y más fieles. Entonces yo por ahí también siento que alguna persona llegada, un amigo, una gran persona, necesita de su saludo, necesita de su presencia, posiblemente. claro, sí, vamos a tomarlo en cuenta, sí, todo eso, sí, es Sí, cierto. Sí, pues sí, esa es mi experiencia. Pues, si alguien tiene otra, continuamos. Está muy bueno esto, sí. sí, sí, Tlazocamati, hermanito. A ti, hermanitos. Hermanito, ya dijo el Tamastiani que nos vemos mañana. No pudo entrar. Su internet no funcionó. La Socamati, hermanito. Mañana es a las 8, ¿verdad? Sí, ¿A las 8 de qué? ¿De la mañana o de la noche? No, de la mañana. de 8 a Porque Ah, 10. ok. sí dijo que los sábados y domingos iba a ser a las 8 de la mañana, de 8 a 9:30. Sí, 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 entonces empieza. esperamos su aviso y ya para estar aquí presentes. Hermanos, un favor, le dicen al maestro que le grabe, porque a esa hora estoy trabajando como un moreno en tiempos de esclavitud. Bueno, sí, sí, cómo no, hermanito Pedro, sí le decimos, le avisamos. Un abrazote fraterno para todos ustedes, hermanos. Igualmente, que Oye, esté muy Walter. bien. Que Un Buenas abrazo descansen. de noches luz y a de todos. paz. Que Buenas descansen. noches a todos. Gracias. Buenas noches a La todos, luna que nos descansen. acompañe. Buenas noches a todos. Simonitas que mostla. Buenas noches a todos, Si hermanos. tienen ahí algún librito de interpretación de sueños que puedan subir, estaría agradecidísimo. Tlazocamati, Cuali Wali. Qué Hermanos, ¿Cuál y cuál y? cuál y cuál y.